Comencemos ahora el estudio del campo magnético. Hasta aquí habíamos estudiado el campo eléctrico y, recordando rápidamente, sabíamos que una carga eléctrica Q1 genera un campo eléctrico en toda la región del espacio próximo a ella. Si en esta región se coloca una segunda carga, el campo hemos considerado que ejerce una fuerza sobre esta segunda carga, una fuerza eléctrica. Ahora bien, en forma similar, consideremos ahora una carga Q1, por ejemplo, que se mueve con una determinada velocidad. Esa carga en movimiento va a generar un campo magnético en la región. Los campos magnéticos los simbolizamos con la letra B mayúscula y son cantidades vectoriales. Si en esta región donde existe este campo magnético colocamos una segunda carga y esta a su vez también se encuentra en movimiento, entonces ahora esta carga Q2 va a experimentar, debido al campo magnético, una fuerza de origen magnética, una fuerza magnética. Dado que toda corriente eléctrica implica cargas en movimiento, por lo tanto, cualquier corriente eléctrica, consideremos una corriente I1, va a generar también un campo magnético en la región. Y si en esta región tenemos una segunda corriente eléctrica, el campo va a ejercer ahora una fuerza magnética sobre esta segunda corriente. Vamos a estudiar estos dos aspectos y comenzaremos con el segundo. Esto es un hecho tradicional en la mayoría de la bibliografía, es decir, vamos a considerar en esta unidad que empezamos ahora, vamos a considerar la existencia de un campo magnético. Por ahora no nos vamos a preocupar cómo se genera ese campo magnético y estudiaremos qué sucede cuando en una región donde tenemos un campo magnético tenemos una carga en movimiento o una corriente eléctrica, y estudiaremos en consecuencia la fuerza magnética que este campo ejerce sobre estos elementos. Consideremos una carga puntual, una carga Q, que se mueve con una velocidad d y que se encuentra en un campo magnético. Ese campo magnético lo vamos a representar por este vector.
Vamos a llamar, por ejemplo, alfa al ángulo entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Si hablamos en primer lugar de la magnitud de la fuerza que este campo ejerce sobre la carga, la magnitud de la fuerza magnética, podemos decir que esta fuerza es, o la magnitud de esta fuerza es directamente proporcional al valor de la carga, es directamente proporcional al valor de la velocidad, es directamente proporcional a la magnitud del campo magnético y es directamente proporcional al seno del ángulo alfa. Expresando esta situación matemáticamente a través de una ecuación, resulta que la constante de proporcionalidad es 1, de modo que se puede escribir que la magnitud de la fuerza magnética es igual, como dijimos, al valor de la carga, valor de la velocidad, magnitud del campo y el seno del ángulo comprendido entre estos dos vectores. Respecto a la dirección de esta fuerza, ocurre un hecho singular. Si recordamos el estudio del campo eléctrico, si teníamos una carga Q en una región donde teníamos este campo eléctrico, la fuerza siempre era paralela al campo eléctrico. Si la carga es positiva, de igual sentido; si la carga es negativa, sentido contrario. En este caso, la fuerza no es paralela al campo magnético, sino que es perpendicular. La fuerza magnética sobre esta carga es perpendicular al campo y además es también perpendicular a la velocidad, al movimiento de la carga. Dicho de otro modo, la fuerza magnética es perpendicular al plano determinado por la velocidad y el campo magnético. Teniendo en cuenta este hecho y que la magnitud de la fuerza es proporcional al seno del ángulo comprendido, esta situación nos está sugiriendo que podemos expresar la fuerza a través de un producto vectorial. Esa fuerza entonces vectorialmente se la puede escribir de la siguiente manera: como la carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Recordemos que si tenemos un vector A y un vector B, el producto vectorial de estos dos vectores, A por B, nos da un vector perpendicular al plano de estos dos. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, y el sentido se lo determinaba con la regla de la mano derecha. Teníamos que girar los dedos de la mano derecha del primer hacia el segundo vector, y en ese caso el pulgar nos indica el sentido del producto vectorial, en este caso de A por B. Teniendo en cuenta el producto vectorial definido de esa manera,
La magnitud de esta fuerza vendrá dada por el producto de la magnitud de la carga por la magnitud de este producto vectorial, que, si recuerdan, es el producto de los módulos, velocidad por el campo, por el seno del ángulo comprendido entre esos dos vectores. Y la dirección de esta fuerza es perpendicular al plano determinado por la velocidad y el campo, es decir, si estos dos vectores están en un plano horizontal, la fuerza tendrá una dirección vertical. Para saber el sentido, como habíamos dicho recién, habrá que utilizar la regla de la mano derecha, multiplicando la velocidad por el campo, es decir, girando los dedos de la mano derecha del primer vector, que es la velocidad, hacia el segundo vector, que es el campo, siempre en el menor ángulo comprendido, no en este exterior, sino en el menor ángulo comprendido. El pulgar nos indicará que el sentido es hacia arriba. Esto es, si tenemos este vector que representa la velocidad y este que representa el campo magnético, la fuerza es perpendicular al plano determinado por estos dos, podrá ser hacia arriba o hacia abajo. El sentido, como dijimos, giramos los dedos de la mano derecha desde el primer vector hacia el segundo en el menor ángulo, y el pulgar nos indica el sentido de este producto vectorial. Entonces, el producto vectorial V por B tiene esa dirección y sentido, y si la carga es positiva, la fuerza tendrá esa misma dirección y sentido. En el caso de que la carga fuese negativa, observen que aquí la carga no está en valor absoluto, o sea que la fuerza depende tanto de la carga como del signo de la carga. Decía entonces, si la carga tiene signo negativo, se mueve con esta velocidad y se encuentra en este campo magnético, el producto vectorial sigue dando, como recién, velocidad por campo. Ese es el producto vectorial, pero ahora el producto vectorial está afectado o multiplicado por la carga Q, que en este caso es negativa. Si a este producto vectorial lo multiplicamos por una cantidad negativa, entonces nos dará una fuerza en dirección opuesta al producto vectorial. Recién dijimos que la magnitud de la fuerza depende del ángulo entre la velocidad y el campo. Si tenemos una carga que se encuentra en un determinado campo magnético y tenemos que la carga se mueve con una determinada velocidad, supongamos que esta velocidad la podemos variar en cuanto a su dirección, pero no en cuanto a su magnitud. Esto es, la velocidad podría tomar diferentes direcciones. Vemos que si la velocidad es paralela al campo,
el ángulo es 0, seno de 0 es 0 y por lo tanto la fuerza es nula. Para esta situación, entonces, a pesar de que la carga se encuentra en movimiento, pero si se mueve en la misma dirección o sentido contrario, pero siempre que sea paralela o antiparalela al campo magnético, esta fuerza es nula. Si la velocidad, o más bien dicho, si el ángulo va creciendo, la fuerza irá creciendo a igualdad de las otras cantidades. Y en particular, si la velocidad toma una dirección perpendicular al campo magnético, el ángulo será 90 grados, seno de 90 es 1, el seno toma su máximo valor y para esta dirección de la velocidad, es decir, cuando se mueve perpendicularmente al campo magnético, la fuerza tomará un valor máximo a igualdad de las otras cantidades. Respecto a la unidad del campo magnético, podemos despejar el campo magnético de esta expresión. La magnitud, y tendremos que es la valor absoluto de F sobre valor absoluto de la carga, magnitud de la velocidad, seno del ángulo. Entonces, ¿cuánto es la magnitud o en qué unidad medimos el campo magnético? Bueno, tendrá como unidad el cociente entre la unidad de fuerza, que es el newton, sobre la unidad de carga, que es coulomb, por la unidad de velocidad, que es metros sobre segundo, seno de alfa no tiene unidad. Aquí podemos expresar el coulomb sobre segundo como ampere por metro. Entonces, los campos magnéticos los medimos en newton sobre ampere metro. Esta unidad recibe el nombre de Tesla. El símbolo del Tesla es la T mayúscula. El Tesla, en el sistema internacional, obviamente, es una unidad un poco grande, es decir, será común campos magnéticos del orden de la décima o centésima de Tesla. A veces es cómodo o se utiliza otra unidad, pero esta unidad ya corresponde al sistema CGS. En el sistema CGS, la unidad del campo magnético es el Gauss. El Gauss se simboliza con la letra G mayúscula. Un Gauss es equivalente a 10 a la menos 4 Tesla.